política social ha conquistado importantes logros guiados por el compromiso de trabajar por y para la gente. Nuestro mayor activo que nos impulsa a continuar forjando un camino de transformación y oportunidades que eleven la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas. Gracias a Dios y gracias a ustedes, Politiqueando RD ya está en las nubes, como debe ser. Hoy tenemos el placer de conversar con un abogado de varios casos muy sonados en República Dominicana, conocidos en República Dominicana, y vamos a conversar con él. Hoy tenemos con nosotros al licenciado Moisés Fontanillas. Bienvenido. Aplauso para don Moisés. ¿Cómo está usted, don Moisés? Bien, muy bien, muy satisfecho, contento de que en un programa como este se nos tome en cuenta para hablar de algunos temas de actualidad y hacer algún tipo de interacción con el público sobre asuntos que son importantes, que sean conocidos, que sean ventilados. Con el permiso de mi compañera Anabel, que ya no le gusta que yo pregunte este tipo de cosas, usted no tiene swing de abogado, eso es lo primero. Sí, muy bien. Exacto. Usted no tiene swing de abogado. No. De lo que tú quieras, artista, ¿verdad? Emprendedor, sonero, lo que tú quieras. Pero usted, dueño de un dealer. Bien, pero usted no tiene como ese swing de abogado. Por consiguiente, vienen las preguntas de rigor. ¿Dónde usted estudió Derecho? Bueno, mire, colega? yo estudié Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De Santo Domingo. Exacto. Entonces, luego he hecho varios diplomados en varias universidades, tanto en INTEC, en UTESA. Bien. E hice una maestría que por casualidad, al lado de aquí el jueves, tengo la graduación. Ah, que ¿en el es hotel? el jueves en el Hotel Embajador. Usted no ha terminado la... Digo, usted la terminó, usted lo conocía graduado. La maestría. La maestría. España, exacto. ¿Usted hizo la maestría dónde? En la Universidad de Nebrija. Pero online. La hice online porque fue en el contexto de la pandemia. Ya en el 2021 terminamos. Pero imagínense, se toma casi 2 años porque el título tiene que ser firmado por el rey. Por el rey. Ya el rey le firmó el título. Tal parece porque ya la graduación está ahí, todavía no lo han entregado, pero nosotros venimos. ¿De qué la maestría? Es sobre derecho humanitario, derechos humanos y derecho operacional. Eso tiene que ver con todo el tema ese del manejo de los inmigrantes, todo lo que son todos estos elementos, los derechos humanos a nivel internacional y sobre todo los aspectos de derecho de guerra y todo ese tipo de cosas. Es decir, para salirnos de todo este tema de derecho penal, derecho civil. Pero es el que deja los cuartos, el derecho penal. Bueno, que es el que ejercemos. Lo que ocurre es que nosotros ejercemos en todas las materias por 2 razones esenciales. Primero, porque no somos ricos. Desde que usted es rico, usted ejerce en una sola área. Y segundo, porque nosotros nos manejamos en el derecho de las obligaciones. Y el que maneja el derecho de las obligaciones puede ejercer en diferentes tipos de materias, aunque hay temas muy específicos, muy especializados, donde entonces usted lo que hace es que busca las asesorías o hace los joint ventures correspondientes, porque tampoco usted puede hacer un monólogo profesional. Bien. ¿Usted ha sido abogado de artistas, de urbanos? Mire, yo he dado asesoría a otros abogados en ese ámbito. Porque en el caso particular mío, yo me manejo mucho en esos aspectos que hay ahora de los pleitos urbanos, ¿eso es lo que a usted le gusta? No. En el caso mío no, pero sí he tenido la oportunidad de navegar, manejo todo eso. Estoy una persona muy actualizada. Los de corrupción, como el Pulpo, el Medusa y todo eso. Sí, yo estoy ahora mismo defendiendo al doctor Freddy Hidalgo, que es una persona aparecida en ese expediente. Que fue ministro de Salud. De Salud. Sí. Solamente el gobierno Danilo Medina. Exacto. Un espacio muy breve, cuando es un expediente que tiene una edad de 8 años, el que tuvo prácticamente menos de 2 años, lo han puesto ahí. Y es una persona que todo el mundo, incluso si ustedes revisan cómo se expresa los diferentes comunicadores, como Ricardo Nieves, como el periodista
también Páez. ¿De qué se le acusa al señor Hidalgo? Simplemente parece que el Ministerio Público, tratando de crear un expediente un poco grandilocuente, necesitaba una persona con la categoría de un ministro, porque la mayoría de los que está acusando no eran funcionarios públicos, excepto el caso de Pagán. Y parece que en la teoría del caso necesitaba a alguien y puso al doctor Freddy Hidalgo, pero ellos mismos en su acusación... ¿Pero qué alegan que hizo el señor Hidalgo? No, ellos lo que plantean en ese expediente es que en algún momento él tomó algunas medidas por las que pudiera haberse beneficiado las jeringas, inyecciones. No, nada de eso. Es algo que incluso, para hacerle un recuento, el elemento principal de ese expediente contra el doctor Freddy Hidalgo tiene que ver una dispensa que él solicitó a la única persona en el mundo que podía solicitárselo, que era el Contralor. Y entre el monto total, las supuestas empresas que ellos dicen, que era del señor Alexis, que se beneficiaron, supuestas, porque en realidad no aparece como accionista, de los 310 millones se beneficiaron, si se quiera, una en 5 y otro en 12. Sin embargo, hubo gente que se benefició con 56 millones, que no son acusados, ni nadie lo ha acusado de corrupción administrativa, otro de 40 y de todo. Si algo traído totalmente por los pelos, pero gracias a Dios que la propia acusación le quita a él lo que es enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Entonces, ¿para qué usted se corrompió? ¿De qué se le acusa entonces? Simplemente de una supuesta complicidad y que para estafa al Estado. Pero la misma acusación en su estructura le quita esos dos elementos que son las piezas clave del corrupto. ¿El corrupto qué hace? Primero, se enriquece ilícitamente porque sustrae los dineros del Estado y luego, para que pueda en el torrente de su patrimonio ese dinero llegar, que no es explicado, lava activo. Y la propia acusación le proscribe esos dos tipos penales. Por lo tanto, es una acusación... ¿Tiene medida de coerción él? Sí, ahora mismo... ¿Prisión domiciliaria? Sí, le acaban de quitar por un ejercicio que hicimos el doctor Félix y yo. Lo que ¿Félix Porte? No. Es el doctor Juan Félix. Okay. Juan Félix Núñez. Él le quitaron el dispositivo electrónico y ahora para la Corte de Apelación, con Dios adelante, ya hay varios de los acusados que en el contexto de este expediente le han quitado. Ya prácticamente la única persona que queda con prisión domiciliaria y con Dios adelante, si se cumple el derecho y por un asunto incluso hasta jurisprudencial, ahora la Corte va a conocer el retiro y la proscripción de eso. También supimos que usted fue abogado de la persona imputada como quien ejecutó la eliminación física del ex ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. ¿Es así? Sí, la persona ya condenado. En este caso ya no podemos decir ni supuesto ni nada. Fue condenado. Él en realidad buscó mi servicio jurídico. ¿Se conocían anteriormente? No. Él, por referencia, en la oficina preguntó. Eran como alrededor de 30 abogados que iban todos los días buscando porque querían ser el abogado de él. Ajá. Sí. ¿Y de la oficina suya iban? No. Nunca en ningún momento. ¿Cómo que no entiendo? Abogados se le acercaban al imputado para ofrecerle sus servicios. Su servicio. Pero yo pregunto, ¿y el señor ahora condenado? Fausto Miguel Cruz tenía tantos recursos económicos como para generar esa demanda de abogados detrás de él para tomar ese caso que lamentablemente consternó a este país? Bueno, mire, hay un tema que es bueno que tengamos pendiente. Estamos viviendo la era del contenido, la era de la exposición personal. Sí. Muchas veces el abogado está movido no solamente por los recursos pecuniarios, sino que un caso sonoro lo da a conocer, lo pone en la palestra y entonces muchas personas andaban buscando eso. Okay. Yo que no lo andaba buscando me llegó porque yo había tenido algún tipo de caso que tuvieron colindancia con gentes de su entorno. Y dijeron, mira, búscate a Fontanillas, que Fontanillas te puede hacer una defensa. Claro, hay que tomar bien en cuenta que el cliente, hay dos tipos de defensa, la defensa técnica y la defensa material. La defensa material es lo que alega el cliente que sucedió, la casuística, lo que lo movió a eso. Para eso lo que importa es la opinión del cliente. Sí. Pero para la defensa técnica hay un principio milenario que se llama actori incumbi probatio. ¿Qué es?
que significa que para usted alegar algo en justicia tiene que probarlo. Sí. Entonces él tiene una teoría de lo que sucedió y yo le pedí los insumos para yo poderlo exhibir en el pretorio. ¿Qué alegó él? En su momento él alegó, y es algo público, por lo tanto no violó la ética al plantearlo porque fue público. Incluso él escribió en el juicio de fondo a mano una carta donde hizo alegaciones. Que la tiró también a los periodistas. A los periodistas de que era una deuda lo que lo motivaba. Pero nunca me suministró a mí los recibos, los contratos y eso. Por lo tanto yo le entendí que simplemente era un comentario y le pedí a la magistrada o le informé al tribunal que yo me iba a basar solamente en la defensa técnica respecto de que no lo condenaran por asesinato, sino por el homicidio y que pudiéramos alcanzar una pena de 20 años. ¿Y cuál es la diferencia entre no condenarlo por homicidio o por asesinato? ¿Cuál es la diferencia penal? Hay un tema de lo siguiente, es decir, hay factores agravantes que hacen que un homicidio que puede tener una pena incluso de 3 a 10, de 10 a 20 años, que se convierta en un asesinato. Entonces, asesinato 30. Exactamente. ¿Por qué? Porque se alega la premeditación, la acechanza. Aquí no existe la alevosía. Ok, eso me han dicho. La alevosía no existe, pero sí la acechanza y la premeditación. Eso es en asesinato. Cuando hay un homicidio. Y eso ahí inmediatamente se configuran esos elementos constitutivos. Entonces dicen, bueno, usted por asesinato, entonces ahí le llega a 30 años. Pero es más, en el derecho dominicano puede llegar a 40. Si usted en un contexto de robo o en un contexto de secuestro viola la ley de armas. Sí. Sí, puede llegar. ¿Cómo se viola la ley de armas? Imagínese que yo, en aras de cometer un atraco, mate a una persona con un arma ilegal. Ya la nueva ley dice que usted, porque aquí no hay cúmulo de pena. Pero agravante sí. Es agravante, entonces ahí viene por violación lo que son 40 años. Pero en este caso, la defensa... Su defensa técnica, usted quería un homicidio para él, pero al final fue un asesinato. Sí, porque yo alegué un elemento y es que el asesinato con el tema de la premeditación que hubo y la acechanza, sí, pero yo planteaba, es incompatible con la prisa. Si ahora mismo entra alguien aquí, se produce una discusión entre nosotros y saca una arma y le da un tiro por lo caluroso de la discusión, no se puede configurar el asesinato. Y como la misma acusación había planteado de que él entró y que tuvo toda una serie de una discusión breve, entonces la prisa es incompatible con el asesinato, lo intempestivo. Pero ¿qué ocurre? Que luego entre los testigos se presentaron personas que dijeron que él con anterioridad había hecho amenazas de que iba a suprimirle la vida. ¿No ejercía en usted una presión el saber los elementos mediáticos que yo... Estamos hablando de una persona, como fue Orlando Jorge Mera, que era una persona apacible. Sí, sí. Que nunca pacífico. se le conoció como una persona violenta. Que era un hombre agradable. ¿Me entiende? Eso no pesó en usted para decir, diablo, yo, perdonando la palabra, yo voy a defender a este desgraciado de cometer un acto que obviamente él confiesa que lo hizo. Sí. Usted no pesó en usted. Yo entiendo. Y que una sociedad se consternó completamente. Claro. O sea, fue estremecedor. Sí. Una tragedia realmente. O sea, uno quedó ese día. No, que yo lo pienso. Uno quedó sacudido ese día. ¿Cómo? Nadie lo creía. Dice, no puede ser. Sí. ¿No pesó eso en usted como abogado? Pregunto yo. Pesa tanto de que él se entregue en la iglesia donde yo fui monaguillo por 4 años. Que es la iglesia de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Sí. Es un tema que a usted lo consterna. Pero ¿qué ocurre? Que hay un derecho constitucional de defensa. Sí, que él le asiste. Y si yo no lo defiendo, le van a poner un abogado de oficio que lo va a defender. Entonces, en ese sentido, si como quiera usted va a tener que recibir la defensa, pues por lo menos pague por ella. ¿Qué le alegó? Usted llegó a conversar con... Porque son mentes que tú quieres como escuchar qué es lo que tú estabas pensando. Como para que Nuria lo entreviste, que tú no quieres ver eso. Como meterse, uno quisiera como meterse en la cabeza ese tipo de gente y decir, ¿en qué tú estabas pensando? O sea, ¿qué? Usted habló con él en lo personal. ¿Qué él le dijo? Bueno, mire, desde el punto de vista ético, acuérdese que yo no puedo. Sí, pues abogado. Como abogado, ya ahora mismo no lo está soy. Condenado, ¿qué diablo va a perder más? Por eso digo. Ya está condenado. Pero yo solamente puedo decir por aquí, por un asunto de respeto ético, lo que se publicó. Pero ¿qué él planteó él mismo? Puño y letra, de que él tenía una deuda
O sea que el Oxiso le debió nada. Le debía, lo cual en ningún momento demostró. En ningún momento me presentó ningún tipo de documento ni nada de eso. Por eso yo le dije. Cuando usted se lo solicitó eso, ¿qué él le decía? Que no, que eso se le había perdido, que en realidad que fueron por temas de naturaleza político. ¿Qué pasa con eso de que él tenía que defenderse? Ahora, ¿qué motivos puede tener una persona para suprimirle la vida al otro por un tema de deuda? Tampoco se iba a justificar. Es decir, ¿cómo usted justifica en un tribunal que sí que era verdad y que hubiesen aparecido los recibos de que esa deuda hubiese existido? Hicieron decir que tenía problemas mentales. ¿Es cierto eso? En el caso de nosotros, le solicitamos a él que se sometiera a un examen médico psiquiátrico y él se ofendió. Se ofendió. Incluso nosotros dijimos que íbamos a canalizar. Eso la pena en caso que pudiera. Él se ofendió y me dijo a mí que nunca le volviera a plantear eso. Y yo en ningún momento, se lo volví a plantear y lo que hice fue la defensa, como yo le dije, dentro del punto de vista jurisprudencial y de derecho comparado respecto al tema de la prisa y el homicidio intempestivo. Licenciado, en esta falso alegato de que eso fue con la prisa y demás, si fue con la prisa, ¿por qué él fue con el arma y no fue desarmado? Por eso le digo. Porque tú vas a cobrar y tú no tienes mala intención. Voy a discutir con un amigo, no soy un asesino, porque no fue desarmado. Por la misma, ese comentario que usted dice, me parece, si fuésemos prestidigitadores, que fue lo mismo que pensó los magistrados al condenarlo. Exacto. Porque si tú no vas con mala intención, no vayas con un arma. Discutimos, cualquier cosa, me le brinco, peleamos, qué sé yo. Pero si fuiste con un arma, el arma no tiene... ¿Usted lo sintió en las conversaciones que tenía? ¿Usted lo sintió violento? ¿Lo sintió normal? O sea, ¿lo sintió tal vez que pensó y dijo, ¿qué hice? ¿Cometí un error? El acto de contrición o arrepentimiento nunca se vio en él, que fue el primer consejo que yo le di. Por eso te le mandó a hacer el chequeo psiquiátrico. No, pero era una forma también como medida de atenuación de la propia Sí, pero una pena. gente que no tenga un arrepentimiento a un amigo, aunque sea para mitigar la pena, hay que analizar eso. Sí. En el caso particular mío, cuando yo le hacía todo ese tipo de planteamiento, él no quiso expresar ese acto de contrición y por eso yo siempre lo planteo y lo dije públicamente que me iba a basar solamente en cuestiones técnicas y que no me iba a llevar de ese tipo de testimonio donde no me ofreciera a mí los elementos de prueba suficientes. Última pregunta en ese caso, para pasarlo de mantequilla. Él alegó que se entregó o que lo atraparon. Sí, él se presentó cuando se estaba produciendo todo ese elemento, que él llegó a la iglesia, buscó al sacerdote, le entregó incluso el arma o le dijo, mire, el arma está en ese jacket o en el traje, en la chaqueta. El sacerdote tomó la cuestión con los debidos cuidados y llamó a la policía. Es decir, que él, pudiéramos decir, que se entregó desde el punto de vista que se presentó a esa iglesia. Yo vuelvo y le digo, yo la conozco desde su construcción, porque yo era monaguillo desde el parquecito. La del padre Jerry, esa. No, el primer padre que estuvo esa iglesia se llamaba Cesare Parlatore, que sustituyó porque el mismo padre Tirso, que le decían San Tirso de la Jesús Maestro, era el que daba la misa en el parquecito antes de hacer esa iglesia. Ok, perfecto. Y ahí es que se da lo que digo yo, que yo conozco más o menos los accesos. Él accedió. Parece que accedió por la Casa Curial o no sé si por la rampa. Esa rampa se hizo porque el doctor Balaguer, esa era la iglesia que visitaba y no podía subir escalones. Y por eso hicieron esa rampa tan grande. Ni siquiera por las personas que eran impedidos físicamente. Sí, ni siquiera lo hicieron por las personas discapacitadas. Sí, también, porque equivale. No, lo hicieron también por eso. Vamos a darle el beneficio de la duda de que también se pensó. Pero esa era la iglesia que él visitaba. No empieza a preguntarle si él era balaguerista y si votó por Balaguer. No, porque la iglesia por mucho tiempo fue cómplice de Balaguer, pero eso es otro término. El tema religioso es muy interesante. O sea, hay mucho cómplice ahí. Sí. Mire, vamos en la parte que tiene que ver con el señor Mantequilla. Muy bien. ¿Cómo llega usted a untarse de mantequilla? Muy bien. Mire, yo fui el director jurídico del Servicio Nacional de Salud que hizo el proceso de separación de funciones. Ajá. Es decir, cuando Salud Pública se divide y se crea el Servicio Nacional de Salud que maneja los hospitales y los servicios, y Salud Pública se queda nada más con la rectoría.
se produjo en ese cambio, tenía que un abogado llevar el primer proceso. Yo fui la persona que seleccionaron, porque yo no pertenezco a ninguno de esos cuestiones de que políticos ni grupos políticos que estaban ahí, sino por mi trabajo técnico, me llamaron, mi conocimiento del área, y yo estuve ahí. Entonces, ese joven, Wilkin, trabajaba en el departamento de presupuesto. Trabajaba Wilkin ahí. Mantequilla trabajaba en el de presupuesto. Sí, pero era más o menos tenía como él es contable, parece que estaba ahí. Entonces, señores, fue un conocimiento contable y multiplicador. Sí, pero nunca tuvo influencia de que para ejercer ni en el estudio técnico, ni hacer presupuesto para salud pública. O sea, de ahí que usted se conoce. No confundamos. Entonces, ¿qué pasa? Que él era una persona que estaba, yo lo conocía someramente. Luego, cuando salgo de la institución, que salgo en el 2018. Pero usted no conoció en ese tiempo a Mantequilla como ladrón. No, todavía no lo conozco como tal. Ahí él no era ladrón. ¿Cómo es? No, pero le voy a explicar por qué. Él no lo conoce como ladrón. No, le voy a explicar. No, en ese tiempo él no era ladrón. No, porque tampoco pudiera decirlo ahora, pero después le voy a explicar. Very important. Exactamente. Le voy a explicar. Es porque como su abogado, aunque pensare eso por un asunto ético, no lo dije. Y obviamente la conducta de él no se subsume. El concepto de subsumir no se aplica al tema de robo por los elementos constitutivos y además porque la acusación es por estafa y amenaza. Sí, él está acusado de estafador, no por robo. No, de estafador no, porque nadie lo acusan con el calificativo, sino con la violación. De estafa. Al poner estafador, estaríamos haciendo que la presunción de inocencia no existiera y entonces estaríamos nosotros siéndonos voceros de algo que nosotros lo estamos defendiendo. Cae bien. Sí, no, está bien. Él con su swing, él sabe que Mantequilla es estafador. No, pero él se lo estoy defendiendo por estafa. No, exacto. Está muy bien. Pero él está consciente que el tipo es un estafador. Pero bien, vamos. Por cierto, hay otro estafador que se llama Eriabel Gómez. Un ladronazo. Pongan la foto. Quiero que ustedes lo vean. La foto siempre pónganla. Eriabel Gómez. Un ladronazo que anda suelto por ahí. ¿Qué es lo que pasa con él? Estafó muchísima gente que pagándole unos intereses altísimos por un dinero que se le ponía a él. Y él otro Mantequilla. Eriabel Gómez. Pero otro ladrón. Es más, ese es más ladrón que Mantequilla. Le voy a explicar entonces ese detalle. Entonces, cuando que a él no lo apresan. Perdón, no, pero es un momentico. Sí. Aquí vino una persona que dijo que Cristo y que yo qué, y que él fue que apresó a Mantequilla. Le voy a explicar inmediatamente eso. Le voy a explicar inmediatamente. Yo estoy en Long Island. Normalmente, como yo soy una persona que en algún momento, cuando joven, tuve algunas inclinaciones comunistas, me gustaba ir a atacar el monstruo en sus propias entrañas y por eso voy a Estados Unidos. Qué fino. Entonces, estaba en Long Island con mi familia porque normalmente nosotros en el tema de los campesinos embullados, yo soy de restauración, cambiamos la guinea por el pavo. Y me fui a celebrar Thanksgiving. Entonces estaba allá y cuando a él lo apresan, yo estoy allá y él tiene que hacerse los servicios de unos abogados. Esos abogados le hacen la medida de coerción, lo condenan y él me busca a mí. Su compañero, a su ex compañero de trabajo. Exacto, me llama porque yo fui. ¿Te fue no en la etapa, no, porque yo no estuve en la etapa fértil de su emprendimiento. Yo no. En ningún momento. Es decir, yo llego es cuando ya en el programa de la plataforma que ella se produce, que lo ven tirando supuestamente un asunto de dinero y se crea todo ese sonido que luego es que le crea a él el problema para él seguir con usted cuando lo conoció en la etapa primaria, ¿no? Exacto. Cuando eran compañeritos. Compañeros de trabajo, de labores quizás. Sí. Usted lo conoció. A él no tenía todavía el mote de Mantequilla ahí. No. Wilkin, porque lo de Mantequilla es porque el papá se llama Mantequilla. Exacto. Y entonces decían, los pueblos se dicen el de Mantequilla. El hijo de. Y acuérdense que estamos viviendo. ¿De dónde es él? Es de Sabana Grande de Boyá, Monteplata. Monteplata. Ok, entonces lo llamo, usted está en Long Island celebrando una actividad que no le corresponde como dominicano, pero guillao. Exactamente. En vez de celebrar el Tanguinea, estaba celebrando Thanksgiving. Exacto. Siga, entonces ¿qué pasa?
Él me dice, yo le digo, bueno, cuando llegue allá, me pondré a disposición, voy a ver el expediente y eso. Agarrá mantequilla, le dijeron. Pero ¿qué pasa? Luego, en ese interín, el 16 de diciembre, le dictan la medida de coerción de prisión preventiva. Es cierto que el pastor... No, a mí no me señales. Es cierto, tú eres muy frequito. Es cierto que el pastor, que ni le voy a dar view porque eso es lo que él quiere, que un pastor fue que hizo todos los amarres, según él dijo aquí. Hizo que lo apresaran. Mire, Mantequilla está preso por 18 querellas. Coge ahí. Que hay. Es decir, ninguna persona en particular puede atribuirse el haberlo metido preso, porque le voy a explicar algo brevemente. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta cuál fue el funcionario que visibilizó el tema. No fue el Ministerio Público ni nadie, fue el superintendente de banco. ¿Por qué? Exactamente. Porque las actividades que realizaba Mantequilla eran de naturaleza financiera y afectaban principalmente a las instituciones financieras de la provincia, que es donde está, es una cooperativa y el banco ejemplo de reserva, que las transacciones económicas de ellos se habían prácticamente proscrito. Oye, porque había una persona que estaba... La gente sacando su cuarto para darse la mantequilla. Porque es que con el tema de mantequilla hubo muchos cachú, muchas mayonesas y muchas margarinas. Es decir, mantequilla en el fondo, si usted lo analiza, y por aquí yo no quiero venirlo a pintar como un santo ni nada. No, ni me lo pinte como un santo. No, espérese. Mantequilla, había mucha gente que buscaba gentes e iba y hacía inversiones. Interpósito personae. Que significa a nombre de otra persona. Ajá, sí. Y ese tipo de personas, por eso que usted se fija que son 116 querellantes y no llega a 30 millones de pesos. Y los otros, gente que supuestamente... Sí, porque eran millonarios. No, o sea, que 130 es una sola gente ahí. Ajá, eso. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Por qué nada más se han querellado un equivalente? 116 querellados, 18 querellas y menos de 30 millones. ¿Por qué? Menos usted lo dijo 130. No, 30 millones. Menos de 30 millones. Sí, porque en algún momento llegaron a pensar que eran que 50, pero después... Es decir, ha habido un ajuste en el sentido de eso. Pero si se fija, la mayoría de los atrasos de Mantequilla son del mes de octubre y de noviembre. Todos los recibos. Lo que indica que anteriormente él estuvo entregando los dividendos. ¿Qué tiempo él tuvo entregando los dividendos? No, prácticamente un año. Un año. Exacto. Que él multiplicaba el dinero. O sea, él daba el doble de lo que la persona le entregaba. ¿Era cierto? Era más mediático eso. Ok. ¿Cuál era la transacción? La transacción, él llegó a hacer muchas transacciones al 10, al 20% de eso. Ahora, cuando él me plantea a mí, que yo le digo, porque se habló mucho de una famosa fórmula, se habló de muchísimas cosas. La fórmula era una cuestión sencilla. Él me presentó a mí un tema de un terreno en Miches que se iba a negociar, donde a los dueños se le iban a desinteresar por 5 millones de pesos. Sin embargo, eso se estaba negociando por millones de dólares, porque estaba en un proceso, una litis. Sí. Entonces, pagando todos los abogados, todo ese tipo de cosas. Es decir, había manera de cómo multiplicar. Como él decía, yo me puedo ganar hasta un 1000%. Y es verdad. Sí. Usted me podrá decir, pero hay lesión en el precio. Si usted compra algo a un precio muy menor, luego se puede alegar lesión en el precio. Pero en este caso, como era una transacción donde habían temas de naturaleza, de honorario. A ver si entiendo. Mantequilla tenía la solvencia suficiente como para servir como dicen en la rifa, de ser un aguantero. Es decir, tú vienes, yo te doy tanto por ciento de más, intereses. Y lo muevo por otra parte y lo que te estoy dando los intereses. Pero mientras tanto estoy usando ese capital para otra cosa. Él llegó con dinero al pueblo. Él llegó con cuarto. O sea, él tenía un aval. Lo que pasa es que él no se supo rodear. Pero él insistía en que era una fórmula. Él no decía, yo lo que hago es... Porque si él hace un alegato quizás normal, no necesariamente legal. Es decir... Yo tengo 50 millones apalabreados, más o menos ahí. Tú me prestas a mí 1 millón y yo te voy a pagar 1.100.000. Exacto. Te doy los 100.000 de intereses y estoy jugando mientras tanto con los cuartos. Eso no es tan legal, pero no es tan nocivo. Pero es que él no vendía eso. Él vendía, tengo una fórmula.
Y la fórmula, yo con la fórmula tú me traes el dinero y lo multiplico. Y te genero intereses. Eso fue lo que él vendía. No es Por lo que todo el mundo le generó, pues tú una estafa lo de este tipo. Pero una pregunta. Es un tema de promoción del proyecto. Pero se juega un poco con la esperanza de aquellos que no tienen nada, que están esperando ese milagro. Ahí es donde está el detalle, que cuando nosotros estamos conociendo la audiencia, la magistrada le planteó eso. Le dijo, nosotros prácticamente lo vamos a poner en libertad. Ajá. Sin embargo... Ahora. Sí, porque acuérdate que hay un tema de que él va a cumplir ya un año preso. Sí, claro. Y ya, es decir, la presunción de inocencia en República Dominicana. Pero en libertad o en prisión domiciliaria. No. Él tiene, ahora va a cumplir un año como prisión preventiva. Sí, preventiva. Pero yo digo, ¿qué medida ustedes querían que le cambiara? Bueno, lo que pasa es... ¿Presentación periódica? No. Hay que acuérdense que el artículo 226 del Código Procesal Penal plantea 9 tipos de medidas. Entonces, en ese sentido, aquí existe la segunda pandemia. Estaba la pandemia del COVID y ahora está la pandemia de la prisión preventiva. Sí, exactamente. Eso es verdad. ¿Por qué se produce? Porque esas medidas se producen por un tema de confianza. El Ministerio Público no confía en la policía ni en los organismos de seguridad para garantizar el peligro de fuga. Los jueces no confían el Ministerio Público no confía en los jueces porque entiende que son muy garantistas. Y si lo dejan suelto se va a evadir. Y tampoco los jueces confían mucho. Los jueces muchas veces se ven presionados por el tema mediático, de que es un caso mediático, y dicen, bueno, para que tome yo la decisión, que lo tome mejor un tribunal de alzada. Entonces, entre ese juego de desconfianza está el privado de libertad, que está protegido por un derecho sagrado que se llama presunción de inocencia. Sí, correcto. ¿Qué le dijo entonces la jueza a usted? La jueza, cuando nosotros planteamos, le dijo a él, nosotros le íbamos a poner a usted en libertad. Sin embargo, él cometió algunos errores que la jueza lo malinterpretó. Cuando él hace el alegato de que él quiere ir a reivindicarse a su pueblo, porque él sabe que le falló en el plano administrativo, no se dejó asesorar. Fíjese que cuando la DGI va, no le dicen, tú eres un ladrón y eso, sino le dice cumplimiento de cuestiones administrativas para que se ponga al día. Vete a la superintendencia y ponte al día a todo aspecto de carácter administrativo. Para que su emprendimiento él lo ponga con todo lo de la ley. Legalice y pague los impuestos. Y pague los impuestos. ¿Qué pasa? Que la jueza le dice, él sin querer planteó eso y la jueza dijo, y tú vas a volver al pueblo a hacer por lo mismo que tú estás aquí. Pero ya él no tenía forma de... lo asesoró. Claro que ¿Le dio una galleta a usted en ese momento? No, en realidad no, porque yo entendí lo que él dijo. Pero en el contexto que él lo plantea, la jueza lo que planteó fue eso y yo sí le dije y él mismo lo dijo. La jueza lo interpretó como una forma de reincidencia y él lo estaba planteando como una manera de resarcir De resarcir, porque normalmente es eso. Él no supo expresarse. Él no sabe, o sea, él no sabe hacer otra cosa que estafar gente. Eso es lo que él no sabe hacer. Mire, yo le voy a decir algo, porque hacer una afirmación a mí me prácticamente haría renunciar en público de su defensa. Tal cosa, pero usted ha sentido que él no sabe hacer otra cosa que no se estafa gente. No, mire, el muchacho, según lo que yo he podido en este año de interacción, lo que tiene es un 30 y pico de años. Es decir, él es una persona que desde el punto de vista calendárica no es un anciano. No es un emprendedor de la estafa. Bueno, lo que pasa es que en este caso decir de esa manera, pues prácticamente estaríamos condenando para usted a prima facie. ¿Él es culpable o inocente? Independientemente de la parte material. Porque él alega algo material y usted está haciendo una defensa técnica. Exactamente. Mire que lo que materialmente pasa. Él es un estafador. No, mire que lo que pasa. Justifique su respuesta. Yo no puedo decir aquí, so pena de violar 2 tipos de cosas. Violaría la ética si dijera que él es culpable, porque soy su abogado, pero también violaría la Constitución para hablar de un culpable sin que se le haya condenado y haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Exactamente. ¿Qué usted espera que pase con Mantequilla? Dele. Mire, hay cuestiones que yo quiero que ustedes establezcan. Y que no vayamos a, como dice el doctor Marino Vinicio Castillo, la edad del conflicto. ¿Cuándo surge la visibilización de ese caso? En los famosos Twitter del superintendente. ¿Y qué dice el superintendente?
esa conducta del señor fulano no está penado en la ley, por lo tanto, es decir, lo llevó a un aspecto de carácter administrativo. Exactamente. Y una corrección. ¿Qué es lo que debe hacerse? Ejemplo con el primero, lo que nosotros hemos planteado, que esa compañía, independientemente de que no se ha anulado ni nada, que se quite eso de esa compañía, que se proscriba, que él pueda volver a hacer ese tipo de emprendimiento, lo que sea, hasta que él no pueda tener una compañía que cumpla con esos cánones. Y la parte del dinero a las personas. Resarcir ese daño. Él está dispuesto, y yo he tenido incluso contacto con personas, obviamente que él me ha mandado. Lo que pasa es que todos dicen, nosotros no hacemos negocio con presos. Es decir, logren la libertad. Porque no tiene derecho ni civil ni político, porque está preso. Logren la libertad y él puede. Él tiene personas. Los recursos para pagar. No directamente él, pero sí tiene gente que estarían dispuestos. Porque acuérdense, señores, con el tema de mantequilla. Señores, mantequilla, desde un punto de vista de engagement, que ustedes saben lo que es es una marca. Ajá. Mantequilla es una marca. Señores, mantequilla ha tenido... marca? Es una marca. Mire, yo quiero que ustedes vean, hay por ahí un tráiler donde yo vi que hablan de el mantequilla. Hasta tráiler. Es decir, mantequilla, él hasta vendiendo su historia, consigue dinero para pagar. ¿Qué son, ejemplo, 650,000 $, 700,000 No le pagan, una marca no le paga eso. No, pero yo no estoy hablando derecho, de que para. Pero bueno, él dice que tiene personas que lo respaldan para pagar ese dinero. Sí, pero. ¿Ustedes han presentado los presupuestos necesarios que puedan demostrar que él tiene el dinero para resarcir a las personas afectadas? En esa parte particular, no. Nosotros hemos presentado presupuestos de naturaleza familiar que son inmutables. Okay. Gente que se ha puesto como garante, gente que está pero lo quieren. propiciando como 3 personas. Sí, porque algunos él le hasta cumplió. la Biblia te dice que no sea garante. Espérate, cuando viene a ver, él a otros le va a seguir haciendo el negocio y están dispuestos. Yo voy a poner los cuartos ahora y cuando tú sales, tú me resuelves. Porque hubo gente que él no le incumplió quizás. Porque si dice aquí, le dice, estoy haciendo de abogado del diablo ahora, pero estoy mirando posibilidades. Recuerda que hasta la palabra dice que nadie no sea garante de nadie. Dice la Biblia. No. Abunde, en esa parte abunde. Me interesa que abunde. Siga. ¡Ay, Manolo! Manolo. Una defensa técnica. Sí, no. Le regalé una defensa técnica. No, por eso. No, pero mire, fuera de todo este tema, porque mire, él no llegó a tumbarlo a usted. ¿Cómo es? Mantequilla lo llegó a tumbar a usted. Mire, en el caso particular mío, yo cobro por adelantado. Eso le quería preguntar. En el derecho penal se cobra por adelantado. Ya usted cobró. Mis servicios jurídicos, que normalmente son humildes, y como yo soy un abogado. ¿Qué es humilde? Porque también usted dice humilde. ¿Cuántos ya usted tiene clavado? No, porque yo soy un abogado de low profile, de bajo perfil. ¿Cuánto tiene clavado? En el caso mío, yo no invertí, porque no solamente yo no invertí porque no creyera en ese tipo de cosas, porque obviamente nunca sino de que yo no soy una persona que tengo la abundancia económica como para diversificarme en todos esos instrumentos financieros. ¿Cómo usted entonces, cuánto cobró por la defensa entonces? Decir ese tipo de asunto me crea a mí 2 peligros. Uno de naturaleza ética y con mis acreedores. Okay. Bueno, si tienes esos acreedores, ¿verdad? Es verdad. ¿En alguna ocasión usted ha tenido alguna conversación o algún parentesco con Alambrito? No. No sé si por un asunto quizá... Alambrito. Alambrito. Sí, no sabe, conozco muchos britos, muchas personas apellido Brito. Alambrito, pero Alambrito, el de la cosa. El animador infantil, Alambrito. Sí. ¿En serio? Sí, igualito Alambrito. Sí, muy bien. Mire. Le agradezco el símil porque lo que indica que a usted le recuerdan personas con cierta preponderancia mediática. No, y Alambrito es muy inteligente, muy talentoso. Sí. Muy bien. Y todo eso. Y usted ha demostrado que es un hombre con muchas habilidades, un hombre preparado, un gran profesional. Gracias. Con ética, consciente. Estoy defendiendo a un estafador, pero tengo que hacer una defensa técnica. Te pudieran decir también que defendí un asesino y no es así. Miren qué es lo que ocurre. Miren, señores, el derecho, y yo trato por incluso la propia naturaleza de este trabajo. Yo pude haber venido con una camisa blanca, con una corbata. Pero su swing de artista. No es eso, sino es que nosotros tenemos que enseñarle a la gente de afuera, a la que consume este tipo de contenido, de que el profesional lo que tiene que tener es
talento y preparación. Claro. Fíjese que no aquí, apariencia. No, y aquí hay gente que le gusta mucho utilizar su extracción social como para venderse. Ay, yo vengo de la humildad, yo vengo de la pobreza, ese tipo de cosas. Porque imagínense, el pueblo mío, para usted llegar a él, son 6 horas de camino, porque yo soy de Restauración, pero de Restauración a Domingo Contreras también. Bien. Es decir, la gente no importa de dónde venga, ni cómo usted viste, ni cómo usted es, sino cuando usted tiene un convencimiento. Porque yo defiendo gente que yo lo primero que veo, desde que veo los expedientes, digo yo, este es un inocente injustamente puesto en este expediente. Hay otro que digo, este va a tener que demostrar su culpa. Doctor, yo mismo. Tú te vas Usted lo defiende, usted mismo dice, este va a tener que demostrar su inocencia. Claro. Yo lo voy a defender, pero tú vas a tener que demostrar. Pero hay algunos expedientes que yo tengo en la mano que yo digo, estos son gente aparecida en ese expediente. Doctor. Son inocentes. Con mantequilla, cuando te vio el expediente, ¿qué usted dijo? Ajá. Vi un expediente grandilocuente. Pero ahí no sé, ¿cómo te dijo cuando lo vio? Según esa acusación, el Ministerio Público tiene que pedirle perdón. Según la acusación. ¡Papá Dios! Que tiene que pedirle perdón a Mantequilla. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es una acusación de 300 páginas donde se refiere a la calificación sin identificar ni siquiera los elementos constitutivos en 2 páginas. El resto son recibos que él no ha negado y especulaciones de que fulano dijo que esto, que lo otro. Es decir, cuestiones que no hincan en las verdaderas raíces de la violación de un tipo penal al cual se subsumiría lo que ¿Por qué entiende usted entonces que el Ministerio Público debe pedirle disculpas, perdón a Mantequilla? Porque lo que es el derecho y la presunción de inocencia es un muro. Usted es muy fuerte, déjeme decirle. Es un muro grande. Usted es muy fuerte. No. Atento su swing de artista, usted es muy fuerte. Que el Ministerio Público tiene que pedirle perdón, papá Dios, pero llévanos. No, porque es que el concepto de Ministerio Público, la gente oiga lo que hace, que es que lo dimensiona a los ministerios públicos, por ejemplo, a los principales. No, los fiscales que hicieron, que estructuraron esa acusación, lo hicieron en base a muchas especulaciones. Okay. No hay sustentación suficiente. No hay sustentación. O sea, va a caer ese caso ahora en juicio de fondo. Se va a caer. Acuérdese que aquí hay un elemento que determina mucho lo que es la condena. Y es la naturaleza mediática. Eso sí. Sí, tiene mucho. Es decir, al ser un tema mediático, pues es eso. Entonces, la pregunta surgió que usted decía ahorita de que si una persona que lo llevó preso y eso, mire. El pastor Christopher, pastor de Anabel. Miren, sí. Dios reprenda. Él dijo que era tu pastor, que te iba que él quería a meter en el camino. Él no puede ocupar un lugar que ya está. Mire, el señor José Christopher, porque esas denominaciones de naturaleza religiosa, a mí no me gustan utilizarlas porque la religión se utiliza muchas veces aquí como un elemento de manipulación. Okay. El señor José Christopher dijo que fue por él que fue apresado Mantequilla, que él fue y le dijo, ustedes si no lo apresan serían cómplices de lo que él está haciendo. Aprésenmelo. Exacto. Lo fueron a buscar y lo apresaron. Esa es su versión. Sin embargo, te iba a decir eso es embuste de él, iba a decirlo. No, porque en realidad... Dígalo más fino. Él lo iba a decir así. Eso es, y se devolvió, pero se lo leí. Eso es embuste de él. Existe la verdad y existe lo cierto. Ajá. Hay cosas que son ciertas, pero no son verdad. Tiquiti. Son ciertas porque tú lo planteas y lo dices con un nivel de convencimiento que hasta te lo crees tú mismo, pero no es verdad. Okay. En este caso, quien mete preso a Mantequilla son las autoridades porque él se entrega en la policía buscan una orden de arresto, lo llevan y hay 18 querellas con 116 querellantes. Ninguna persona puede atribuirse personalmente que fue quien lo llevó allá. Porque el altruismo, la filantropía, la generosidad y el desprendimiento normalmente se confunden a veces con el oportunismo. Tiquiti. Donde usted va, donde no lo llaman, se presume que usted lo que anda buscando es notoriedad y sobreexposición por una agenda que normalmente no es la que usted está defendiendo. Okay. Entonces, cuando usted se aparece en un sitio donde nadie le dijo que llegue, por ejemplo, allá en Sabana Grande de Boyá. Dios, pero ese momento, ese señor, por ejemplo, fue donde Tecachi, porque Dios le habló en la madrugada y cogió a las 3 de la mañana. ¿Dónde era que estaba preso? En La Vega. Dijo él. Y con Tecachi lo vio y lo abrazó. En el caso particular, en materia de ahora moderna, en materia, ¿cómo que se llama? Del movimiento urbano, se utiliza el verbo copiar. Copiar. Cuando dicen fulano te está copiando. Sí.
Están copiando. Sin embargo, en todos los agradecimientos que el señor Tecachi difundió, en ningún momento vi que personificó en ningún abogado en particular, más allá que el que lo defendió, ese tipo de gratitud. Para usted, José Christopher es un hablador. No puedo emitir ese juicio de valor porque él y yo estuvimos incluso haciendo acuerdos en el tema de mantequilla. Incluso hicimos una rueda de prensa donde íbamos a hacer algún tipo de acuerdo. ¿Y por qué usted hizo conversación con él con el tema de mantequilla? Porque mantequilla le debe a él. Porque él estaba comandando a 12 querellantes y yo estaba tratando de buscar un desistimiento de ellos a través de un acuerdo de naturaleza económica. Fue por eso que no se cristalizó en virtud de que hubo incumplimiento de ambas partes. Primero, la familia no buscó el dinero para ese tipo de cosas, ni él fue a audiencia a decir que le variaran la medida. Nunca le pedimos a él que fuese a decir que él es inocente, eso lo deben decir los jueces, sino la variación de la medida. No se cumplió eso y por eso nosotros no hemos vuelto a tener algún tipo de acercamiento. Pero, vuelvo y le digo, la religión se maneja, o los religiosos, no todos, la mayoría, porque aquí hay un papel esencial que hace la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica para el equilibrio de poder y para la paz social. Sí. Pero las religiones utilizan el caldo de cultivo de una cosa tremenda, y es que este mundo es injusto. Hay mucho sufrimiento. Cierto. Entonces usted aprovecha ese tipo de cosas para venderse como profeta, persona que ha sufrido grandes enfermedades y que ha experimentado milagros para proyectar ante los demás que usted tuvo un símil entre Jesús, que estuvo en el desierto durante 40 días siendo tentado por el demonio. Con eso lo que se plantea en ese aspecto es que la gente utiliza la religión porque ese es el caldo de cultivo. Es un mundo muy sufrido. Pero los mismos marxistas decían, pero así como tú buscas consuelo en la religión, ¿por qué tú no te vas a la emancipación revolucionaria? No, ya está, ya. Ahí es donde va. Está claro. Gracias, Moisés. ¿Licenciado o doctor? No, licenciado Moisés Fontalla. ¿Por qué licenciado? Porque a partir del 1986... en la universidad solamente se da licenciatura. Anteriormente era un doctor. Yo tengo ahora mismo 47 años de edad. Tiguerito. 47 años de edad. La gente no se acuerda mucho de mí porque yo era gordo. Yo me hice la operación bariátrica y me quité alrededor de 100, 112. ¿Es cierto que la persona que se hace una bariátrica todo le rebaja? ¿Cómo es? ¡Manolo! Bueno, en el caso mío, quizás no se hayan producido algún tipo de manifestaciones de la cintura para arriba, mayor intelecto, y quizás bajando para allá solamente recuerdo de lo que pudo haber sido y no fue. Gracias, licenciado Moisés. Gracias. Hasta aquí iba a decir yo mantequillando RD, politiqueando RD. Gracias. Muchas gracias.